hace aproximadamente 4 millones de años, cuando la furia de la naturaleza se desató, creándose una gran agitación de fuego dentro de los volcanes Jarhuarazu y Sotaya, ubicado en los Andes del Perú. Estos volcanes fueron eruptando materiales piroclásticos que bañaron todo el territorio de Yancama, corriendo como ríos de fuego hasta petrificar las áreas de las alturas de Pampachiri. Se inundaron todos estos territorios. La expulsión de estos materiales altamente compuestos de mezclas de gases y minerales dieron la formación al bosque de piedras. La formación de toda esta belleza natural tuvo un largo proceso, donde intervino también el torrente de los vientos, que azotándose con las rocas agrestes, fueron formando poco a poco cada pirámide de piedra. Para darle a la naturaleza una obra de arte en millones de años. Este largo proceso de cincelada por la madre naturaleza nos hace sentir dichosos por haber sido privilegiados de tener un bosque de piedras tan único y especial a otros bosques de todo el planeta. Hoy solo nos toca contemplar y sentir la magia de este bello espectáculo que está frente a nosotros, particularmente en cada formación rocosa que sin duda alguna encierra muchos secretos de la madre naturaleza. Hoy, al estar en el bosque de piedras, podemos detenernos para observar minuciosamente cada piedra y vemos las formas de su evolución que se asemejan a unos hongos. Y es exactamente que en la parte superior de estas rocas hay minerales, como el cuarzo, que han sido los que han permitido que la erosión haya creado formas y colores muy especiales. También podemos apreciar otras formas, que son piramidales en su gran mayoría, y hasta formas dentarias. Y viendo desde algunos ángulos especiales, se pueden apreciar muchas formas de figuras de todo tipo. Asimismo podemos observar que los tamaños de piedra son diferentes, desde los 2 metros hasta los 8 metros de altura, y en algunos casos más gigantes todavía, hasta los 20 metros de altura. El bosque de piedras tiene varios sectores: Pabellones, Ayamachay, Chojohuanca, Pancula, entre otros. El sector de Pancula está cubierto de arena y granito pétreo y tiene la forma de un caparazón de tortuga. Según otros investigadores, dicen que este misterioso lugar fue una base de extraterrestres, lo que les hace parecer que tiene la forma de un platillo volador, mientras que los lugareños tienen otras versiones que iremos indagando más adelante. Este escenario de todo el bosque de piedras tiene aproximadamente 60 hectáreas de ámbito dentro de la comunidad de Yancama, del distrito de Pampachiri y al sur de la provincia de Andahuaylas, a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, con un clima frígido y templado, siendo su promedio de temperatura durante el día 29 grados centígrados y en las noches de 0 grados a 11 grados bajo cero. Con el pasar del tiempo, los primeros habitantes de este paradisíaco lugar fueron los animales, que se posicionaron en la agreste puna.
También en los alrededores del bosque podemos apreciar la tula, una planta nativa del lugar, y algunas flores silvestres en medio del bosque. El hombre habitando en este lugar empezó a construir sus casitas a base de barro, piedra e ichu. Y en este hábitat paradisiaco, el hombre vive con sus animales y la naturaleza, feliz, rodeado de un perfecto cielo azul inmenso y unas nubes blancas como la nieve. En esta mágica aventura vamos a enfocarnos recorriendo varios días netamente en las comunidades Llankama y Chilliwa, donde no solo podremos apreciar la inmensidad del bosque de piedras, sino también algunas lagunas como espejos del cielo. Entre la última luz del día se pone un crepúsculo multicolor, dándonos un merecido recibimiento por estar en este majestuoso bosque de piedras. Y antes del recorrido del día de mañana, visitaremos esta noche a algunos aledaños para que nos cuenten un poco más del lugar y podamos de esta manera tener un horizonte en estos días de la aventura en Pampachiri. Ñuqapa sutiyqa Teujlolaymi llaqwa, nacerqani en caserío Japupampapim, y caserío Japupampaqa pertenece a Llamkamamanmi. De ahí más arriba se llama un cerro, paisaje Apu Uymay. Antes, como 20-25 años ha pasado ya, ese cerrito había algodón, ají, uva. Ese cerrito entra una sola puerta. El cerro será a altura por lo menos 200 metros subida. Mi nombre es Salomón Sotelo Aguilar. Pues yo he nacido en el caserío de Cuplla. Cuplla pertenece pues al centro poblado de Llankama. Dentro de eso, el centro poblado de Llankama pues está ubicado al sur del distrito de Pampachiri. Tiene pues 3 comunidades, que es Japupampa, Huajoto, Pabellones, y aparte de eso la comunidad de Chilliwa, ¿no? Es bien cierto, la zona de centro poblado de Llankama tiene pues buenos paisajes, viendo los bosques de piedra, los 2 cerros Uymay. Entonces dentro de eso también el cerro de Pancola, desde muy lejos se parece como un templo que tiene su torre, ¿no? Que la torre que se presenta como el cerro Uymay, una buena altura, ¿no? Entonces muchas veces, que esa es la historia, dice que aquellos tiempos era un templo, ¿no? Donde los antiguos iban por ahí, se asistían a esa iglesia, a ese templo, ¿no? A hacer su ceremonia religiosa, ¿no?
pero muchas veces no parece, esas piedras son diferentes alturas. Por ejemplo, cuando andamos por medio de ese bosque de piedras vemos también imágenes, ¿no?, de una mujer, imágenes de varones, ¿no?, hasta imágenes de una virgen, ¿no?, que está ahí sentadito, ¿no? Entonces, o sea, son maravillosos el bosque de piedra. Dentro de eso también el bosque de piedra representa pues una cantidad, una inmensa de piedras de diferentes tamaños. Hay puntiagudos, hay un poquitos planas. Hay un camino que viene desde Huajoto hacia Llancama, casi pasa por el medio del bosque de la piedra. Entonces, en esos tiempos, cuando la gente andaba en luna nueva, había un misteriosos que te puede llevar, o sea, te puede desviar del camino. Esos pasaban más en el tiempo de carnavales, ¿no? Entonces a veces la gente aparecía en medio de las piedras, en pantanos. Entonces son misteriosos que pasan en luna nueva, eso, ¿no? Centro menor poblado de Llancama hay casas de hecho, algunas casitas de piedra, adobe y cocinan con leña. Más en Llancama animales hay vaca, caballo, oveja, chancho. Todas las señoras ahí tienen sus animales, toda la mayoría. Y siembran también como papa, cebada, oca, oyoco, trigo, haba. Los vecinos también están bajando ahí, más alturas se viven, prácticamente no tienen luz, hacen oscuro y cocinan prácticamente con leña nomás y con velita. Más antes había querosene, con querosene alumbraba y cuando no tenían así platita con leña nomás prendía. Y así hacían su helar, lana de oveja, tejían poncho, mantas, con eso vivían, porque no había para que vayan a Andahuaylas, a Bancay, Cusco, a carretera. Y ahora todo sitio ya llega a carretera. Por eso ahora en el centro menor poblado, Llancama, mayoría viven y todo hay, tanto escuela, colegio, inicial y anexo de pabellones hay crían alpaca y esa parte más que nada tola, crecen y hecho, hay poquiales, todos los visitantes de todos los sitios vienen, de extranjeros vienen, tanto Argentina, Estados Unidos, Chile, Ecuador, de todos sitios prácticamente vienen a esa parte, conocer o pasiva o con las familias y tardar 2 o 3 días.
Apenas se puso el día con los primeros rayos del sol, vamos a dirigirnos rumbo al Apu Pancula para poder tener desde ahí arriba una vista con más profundidad de todo el bosque de piedras. Vamos ascendiendo a paso seguro en medio de la arena suave que va dejando huellas en el recorrido. Al llegar a la cima de Pancula, podemos pisar un terreno más sólido, regado con piedrecitas menudas de diferentes colores. Vamos a hacer un recorrido de todo lo que es el bosque de piedras. Aquí en Pampachiri estamos empezando por Pancula. De acá nos desplazamos toda esta vista a los pabellones, así como tenemos la casa de los pitufos al otro lado. Vamos a hacer una expedición de 6 días, tratando de convivir con la naturaleza y asimismo con los lugareños de Llancama, Huajoto y Chilliwa, adentrándonos en esta expedición hasta el último rincón de Andahuaylas, hasta los límites de Apurímac y Ayacucho, para visitar también algunas hermosas lagunas. Desde la cima de Pancula podemos tener una vista más completa de algunos lugares que rodean a Pancula. Por el este podemos ver a lo lejos a Huajoto, también a Tajara y a Yajasa, y más cerca a Pancula está Pabellones. Por el oeste tenemos a Huancupaju y a Chihuachana. Por el norte podemos divisar a Uchuyuymay y Hatun-Uymay. También tenemos a Rojrosja, donde está Biudurumi, y también Japupampa. Al sur se encuentra la comunidad de Llancama y más allá está Cuchimachay y la ruta que va hacia Chilliwa.
podemos tener una mejor vista de todo el panorama de Pancula desde arriba, como desde la vista de un cóndor haciendo la toma desde un dron. Desde este lugar podemos sentarnos a contemplar todo lo que nos rodea. Por un momento es como si el tiempo se detuviera y estaríamos en otro planeta. Pues la inmensidad de rocas que rodea Pancula lo hace ver como un espectro de otro mundo. Mientras recorremos todo Pancula, podemos detenernos unos minutos a observar que en esta cima los diferentes visitantes han dejado dibujados sus nombres con piedrecitas. También nos adentramos hacia las piedras gigantes en formas piramidales para sentir esa energía de los minerales y contemplarlo por un momento. De pronto, parte del grupo desciende entre la arena y el polvo, mientras algunos se quedan en la cima, fotografiando todo el panorama del bosque de piedras. Nos detenemos al pie de Pancula porque encontramos agua cristalina y limpia. Sedientos, vamos a beber la pureza que nos brinda la madre naturaleza. Al paso por este lugar encontramos hielo, que aún siendo las 9 de la mañana, todavía no se descongela. Llegamos al pie de Pancula. En este lugar nos topamos con una anciana. Vamos a preguntarle algo acerca de este lugar. Pregúntate. ¿Y vamos a ti, mamá? Natividad chipana. Natividad chipana. ¿Hay que una ñanga tía conqui? Desde uña y mantam taite. Causa hueca. ¿Mas hay que mantapacha? Ari nasqa mantapacha. Señor Nequipa Sotin. Señor Nipsutin. Ah. Valentín Betrumi. Ima llaqtan kay llaqta pasutin mamá. Llamo como. Llankama, maymantaq pertenecen.
Pampachiriman. Pampachiri llaqtaman. Pancula, urayanin pataqmi uynay. Visitante kuna hamunchu. Tayta, Visitante kuna. Hawaq hamunkuchu. hawa hamankuya. Imaninkutaj kayman hamuspanku. Manam imanin pasyo upalalen pasakonku. Sumaqcha ninkuchu. Ari, Hayka wataykiyuq. watay tapsaytay musyakunechu. Unos 90. Librita pichkachkan. Manam wikuña kanchu. Llama, oviga, vaca. Pajo juajo tepi. Sigue hablando. Pajo cojo manam nugay pajo ikoncho ni llama ay pichkachu. Imakunatataq tarpunkichik kaypi. Tayta, Imatan tarpunkichik kaypi. papata. Siberachata chayla. En este mágico recorrido de Pancula y cruzando hectáreas de vegetaciones de Tula Otaya y de Ichu, podemos apreciar muchas alpacas en su hábitat natural, comiendo pasto menudo. En Llancama no solo abundan los auquénidos, como las alpacas, también existen las llamas, las vicuñas, en las partes más altas así como los venados y ciervos. En las partes más bajas, los vacunos, los ovinos, los caprinos, los porcinos, los equinos. También hay zorros, pumas, zorrinos, vizcachas, perdices y los cóndores están en las zonas más altas. Nos dirigimos con mucho ímpetu y emocionados hacia el sector de pabellones, donde podremos recorrer los interiores del bosque de piedras y de cerca poder tocar y sentir la energía milenaria de las rocas volcánicas ya compuestas en diferentes formas. Por un momento todo el grupo de expedición nos sentimos compenetrados con la naturaleza e inspirándonos entre el paisaje rocoso de cientos de pirámides de piedras y el cielo azul inmenso y las nubes blancas. Para poder vivir un momento mágico, dejamos fluir nuestros talentos de músicos con mucho sentimiento, tocando las zampoñas y quenas y bailando por la dicha y alegría de estar en el bosque de piedras de Pampachiri.
Desde Pabellones podemos contemplar una vista impresionante de Huajoto y decidimos esta vez dirigirnos hacia esta comunidad, y en medio de nuestro caminar nos encontramos con un montón de ovejitas que con su sonido de balar nos dio la bienvenida. Así podemos apreciarlos de tan cerca, tanto en sus corrales y al lado de su dueña. Al llegar al pueblito, quisimos tener una experiencia más autóctona, tratando de convivir con nuestros amigos, los lugareños de Huajoto. Algunas mujeres aledañas nos recibieron con toda la humildad que los caracteriza, y nosotros podamos ser parte de su comunidad, y así podemos respirar el aire de Huajoto. Con sus casitas de piedra y barro, con techos de paja, sus plantas de jeñua, sus aves de corral, como sus gallinitas. También podemos ver cómo amamanta una madre muy tiernamente a su agüita entre sus brazos. Y uno de los integrantes del grupo, Vladimir, como siempre, el yachaj de la coca, que tira sus hojitas para ver qué nos deparará en este recorrido de muchos días y con certeza poder llegar hasta el último rincón de Andahuaylas. Y según indica su coquita, el viaje será algo inolvidable, de película. Y al caer la noche, acampamos cerca del sector de Ayamachay, tendimos nuestras carpas y preparamos un cafecito caliente con sus panecitos. Y lo disfrutamos en medio de un panorama nocturno, silencioso, que solo el viento silbaba a nuestro alrededor. Prendimos una fogata y para deleitar la noche con un espectáculo de habilidad con el fuego, uno de los chicos demostró su talento haciendo el manejo del nunchaku con fuego, mientras el resto disfrutábamos de este espectáculo como solo podríamos disfrutarlo en el bosque de piedras, con la fogata prendida y en medio de los sapus que nos rodea. Al día siguiente, antes que se pongan los primeros rayos del sol, visitamos el sector de Ayamachay, al son de la quena. El paisaje de Ayamachay se ve impresionante, mientras una gallinita deambula en el campo, el perro que aún no nos ladra, las alpacas en su hábitat y las ovejas en su rebaño, desde donde nos observan. Ayamachay
más conocido como la Casa de los Pitufos, por la forma del techo cónico que tiene. En quechua, Ayamachay quiere decir Cueva de los Muertos. También podemos observar una piedra en forma de corona, sujetada sobre otra piedra. En medio de esta naturaleza paradisiaca abundan muchos roedores, como la vizcacha. De hecho, son animalitos inofensivos que a la primera vista de los humanos se escapan hacia su guarida. Las rocas enormes de un solo bloque sirven como refugio de los animales domésticos que crían los aledaños en Ayamachay. Kay sitio Ayamachay, ubicachay kunawa, kay na vacachay kunawa, todo animal yantiakuti visitante amo, todo sitio manta, chay na yata gringo kuna pasamo, tia niño ubicaywan. Kay na alpakuchay kunawan, tia ni vacay kunawan, kaya todo animal, caballo pues. Kakay wasi pa iwa kuni kay na gallina kuwichak kuwi kunata. Kakay kat kuwi kay. Desde Ayamachay podemos observar a lo lejos un río a donde iremos en breve. Ahora nos despedimos efusivamente de los aledaños de Ayamachay y nos dirigiremos hacia el río, porque la aventura de expedición del Bosque de Piedras cada día nos da más sorpresas para conocer y disfrutar de la naturaleza que nos brinda Pampachiri. Llegamos hacia el río que viene de Yancama, llamado Río Yancama, o antes, como lo llamaban nuestros ancestros, Urjumayu, que significa río macho. Vemos a dos personas caminando en una pampa abierta, a lo lejos, y las aguas del río transparente que dejan reflejar el cielo azul con sus nubes blancas. Los animales del lugar cruzan el río de manera natural, mientras las aves vuelan, surcando las cumbres. También algunos del grupo de expedición se atreven a cruzar y todavía posar para la foto en medio del río. Las ovejas comen pasto a las orillas del río, mientras otras ovejas están en las laderas de los cerros y las casas con sus corrales de piedras para sus animales. Es espectacular ver desde la cima del cerro el vuelo de las aves que circundan en este bello paraje, que van cruzando desde el río Yancama hacia el río Chuchumpi, pero antiguamente se decía Chinamayu, que significa río hembra, que uniéndose ambos ríos forman el río Tincu, que recorre hacia el río Chicha.
este río de Chukchumpi, nuestro amigo Vladimir, demostrando su valentía y destreza de buen nadador, se sumerge a las aguas para darse un buen chapuzón. Vivir y contemplar cada espacio de Pampachiri muchas veces es una cosa indescriptible que solo podrás experimentar si alguna vez te atreves a visitarlo. Ahora nos adentramos con destino a Chilliwa para poder visitar sus encantos. Pero nos detenemos al encontrar en pleno camino dos maravillosas lagunas, Yanajocha y Jerojocha. Y nos detenemos a contemplarlo, siempre al son de la quena que nuestro amigo Frisch se pone a tocar para deleitarnos. Acá vemos una hermosa pampa con abundante vegetación de tula que compone junto a los acantilados vertiginosos que rodean el paisaje de Chilliwa. En la laguna de Yanajocha, o Laguna Negra como lo llaman los lugareños, se ven tranquilamente toros, vacas y caballos, pastando en su verdor. Mientras en la laguna de Jerojocha, rodeada de jeñuas y tastas, como en un paraíso terrenal, vemos un pato que parece estar parado sobre el agua, pero nos detenemos a observar muy minuciosamente y nos damos cuenta que está parado sobre una roca dentro del agua. Le lanzamos una piedra para ver si logra moverse, pero no se mueve. El pato sigue inmóvil en el mismo lugar. Al frente de estas lagunas existen más bosques de piedras y cuevas que se llaman Iyamachay. Y en esta cueva existen pinturas rupestres. También son guaridas para los pumas y zorros, y en la parte alta abundan los cóndores. Podemos observar este maravilloso lugar disfrutando de una vista muy cercana. Más al atardecer, los patos de la laguna de Jerojocha salen a pasear, como despidiendo la tarde, para pronto irse a descansar a las orillas de la laguna.
Al ponerse el crepúsculo del atardecer, decidimos dejar las lagunas de Jerojocha y Anajocha para ir esta vez a una laguna más grande, hasta el último rincón de Pampachiri, donde acamparemos allí para amanecer con vista a la laguna. Con los primeros rayos del sol, lo primero que vimos fue un pato nadando en la laguna de Huancajocha y sus nidos a las orillas muy vacías, pues ya habían huido a disfrutar de las aguas de esta majestuosa laguna. Los lejles que vuelan al rayar el sol, mientras una parvada de patos llamados liulis, yanahuicos y guayatas empiezan a surcar las aguas. Las aguas tranquilas y cristalinas de la laguna, al amanecer, reflejan mucha armonía y paz en nuestros espíritus. Las olas tan menudas, junto al navegar de un pato negro, hacen que el paisaje matutino sea asombroso, viendo desde la cumbre alta. Contemplamos por un momento las aguas tranquilas, mientras algunos lejles sincronizan sus vuelos por encima de la laguna. Son apenas las 6 de la mañana y en las orillas podemos tocar trozos de hielo. El agua realmente está helado, pues Huancajocha está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Algo tan impresionante es verse el rostro en el agua, como si fuera un espejo, hasta el rostro de una mujer sentada sobre el caballo. Podemos ver tan claramente en el agua. Llegando hacia el otro lado de la laguna y con abundantes ichus, podemos tener una vista más completa de la laguna de Huancajocha. También podemos apreciar dos únicas casitas cerca a las orillas de la laguna, donde habitan muchas personas con sus perros guardianes del lugar. Hablamos un instante con ellos y entre sonrisas nos contaron que en las aguas de Huancajocha hay muchas truchas. Y por cierto, este ya es el último rincón de Pampachiri,
donde que la laguna corresponde un 70% a Chilliwa, Pampachiri, y el 30% a la comunidad de Huaytayo, que pertenece al distrito de Chipao, provincia de Puquio, región Ayacucho. Cosa que nos cuentan que aledaños de las dos partes crían sus truchas en las aguas de Huancajocha y a veces se pelean diciendo que los peces se pasaron a su territorio de Huaytayo o al territorio de Chilliwa, y entre ellos discuten. En tal caso, haría falta poner una malla como limítrofe de la laguna y así evitar problemas posteriores. Pero aún en todo este problema de límites, ellos viven felices por ser bendecidos con esta maravillosa laguna. Los valientes exploradores esta vez se metieron al agua para comprobar cabalmente que existen peces aún cerca a las orillas y se puede pescar fácilmente así como lo vemos. Huancajocha significa el canto a la laguna, pues deriva de Huancaicamuy, canto a la naturaleza, el canto a la crianza, el canto al cultivo, y proviene de un jaraui y de una danza en honor a la siembra. Es también un canto a la jocha. El cerro que está sobre la laguna se llama Sotaya. Es donde existía hace millones de años el volcán Sotaya y el volcán Jarhuarazu, que se encuentran al otro lado de Ayacucho. Encima de este cerro están los caseríos de Sotaya, Condorillo y también el caserío de Pariasja. Hacia el otro lado, al borde de la laguna, está el caserío de Tuñisja, Jasjamachay, Ajocancha y también está Cuyupaija. Todo lo que existe alrededor de Chilliwa y Huancajocha simplemente es alucinante. Un lugar único, como para poder salir de la rutina de la ciudad y poder desestresarse, caminar con los amigos o en pareja, abrazados románticamente. Pues este maravilloso lugar inspira a ser libre y romper los temores internos. Podemos lanzar piedritas al agua con toda la fuerza que podamos. Es una forma de dejar salir las tensiones que llevamos. Todo es sublime en este lugar, desde observar a los patos, ver cómo toman agua las vacas en la laguna, ver cómo vuelan libremente las aves por el paisaje mágico. Y sobre todo tomarse una fotito para el recuerdo. Y quizás sea algo trillado, pero esto al parecer le emociona a una paloma blanca que vuela en los cielos al ver realmente entrar a una persona a la laguna y dispuesto a nadar en sus aguas. Y por supuesto que es algo que no ocurre todos los días. Ver a un valiente surcando las aguas a tempranas horas. Son apenas las 7 de la mañana y Vladimir pudo una vez más comprobar que más que el temor de entrar a estas horas está la adrenalina de disfrutar, pues a la verdad, bañarse a estas horas es mucho mejor para desestresarse y limpiar las malas vibras. Es un secreto que los lugareños nos dieron para vivir mejor, alineados con la laguna. Uno tiene que entrar a nadar a sus aguas. Así, uno también tendrá abundancia de peces durante el año. Vladimir nos dice que es súper relajante estar en el agua y nada una y otra vez sin querer salir del agua.
Los ganados del lugar comen las algas de las orillas, ya que es un alimento muy nutritivo. Es tan transparente y limpia el agua que se ve todo con mucha claridad. El nadador empedernido no quería salir de las aguas, pero al ver que nos alejábamos, tenía que salir obligado. Y al fin, después de haber disfrutado tanto, esta vez nos retiraremos de la laguna de Huancajocha. Pero uno de los animalitos, mientras camina, se detiene a mirarnos muy tristemente, como queriéndonos decir algo. Quizá nos pide que volvamos pronto a este lugar. En las alturas de Chilligua nos detenemos un momento para contemplar muy de cerca las llamas que divisan entre los sichus. Una niña pequeñita voltea su mirada hacia nosotros mientras arrea su ganado. Algunos del grupo, sedientos, van en busca del elemento natural para saciar la sed. Las llamas de pronto se detienen para espectar cómo beben los humanos el agua del río, rodeado de árboles de génua. Más allá, al frente, en una pampa con riachuelos, se encuentran muchas alpacas comiendo la vegetación del lugar. También podemos observar a lo lejos los corrales donde se cobijan al caer la noche, las casitas de barro e ichu donde viven los pastores. En este fastuoso paraje de cielo azul y nubes blancas, vemos caminar a una mujer acompañada de su perrito. Ahora nos desplazamos hacia una casita para poder conversar con los lugareños. Y de pronto vemos venir a un perrito para darnos la bienvenida, señal de que encontraremos alguna sorpresa.
Gracias. Chilliwa realmente es impresionante. Tiene mucha ganadería alpaquera y está asentado sobre una pequeña hondonada a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Tiene una escuela y para llegar a sus clases muchos niños y jóvenes vienen caminando muchas horas desde otros lugares. La experiencia ha sido muy inolvidable y esto quedará por siempre en la mente de quienes hayamos vivido estos días mágicos de aventura y expedición. El profesor Celestino, Vladimir, Frisch, Joseph, Jorge, Mari, Víctor y Rosvita, quienes hemos visitado Pampachiri, el bosque de piedras y todos sus alrededores, hasta el último rincón. Quedamos fascinados y agradecidos a Dios por todas las maravillas que pudimos contemplar. Ahora regresamos hacia el distrito de Pampachiri, para luego retornar hacia Andahuaylas. De repente para contarles de Pampachiri, Pampachiri pues tiene muchas zonas turísticas, ¿no? Viendo de repente a Pampachiri mismo, tiene tiene catarata, aparte de pasando de Pampachiri a los 5 kilómetros, a 6 kilómetros, ¿no? Tenemos 2 cataratas también en la comunidad de Ayapampa. Dentro de la comunidad de Ayapampa también hay pues ruinas arqueológicas como Chichajasa, Giljata, ahí tenemos
en Hatoncerco mismo hay unas piedras, ¿no?, que los antepasados tenían una buena, un plano para identificar quizás los tiempos, ¿no?, venideros que van a pasar. Entonces tienen una buena planificado encima de una piedra, ¿no? Entonces pasando también, Pampachiri también tienen buenas costumbres como carnavales, como en 28 de julio, ¿no?, con los 3 días de corrida, que es corrida de toro, ¿no? Eso también hacen casi 4 días de fiesta, termina con último que es la corrida de toro, ¿no? Ese es el Virgen de Mercedes, ¿no? Entonces es el 24 de septiembre. Yogaiko, Monanico, Liu entero país manta, visítanos, Liu entero mantear, todo, unas haikichikta, rikunaikichikbak, o kaina, amigo kunap, warmacha kunapas, kai wakta na pusarway ni tenga pusason gichikmi, manam kai peja, manam richuancho, manam pusay kimancho, kaina wakna ni son gichikcho. Liu Yogaiko Hasumakta atende Nico, visita kunataka, visita maiko entero país mantayari, kay Llamkama, Pampachiri Llaqtaman. Pienso que es una de las maravillas más de que ofrece nuestro Perú, aquí en Pampachiri, Andahuaylas, Apurímac, una tierra sin contaminación, con aire puro, cerca al cielo. Acá podemos pasear tranquilamente. Yo les invito a todos aquellos paisanos, personas que les gusta la naturaleza, venir a visitar acá al Bosque de Piedra. Pampachiri es un destino turístico para todo aquel visitante que quiera disfrutar de sus encantos y maravillas durante cualquier temporada del año, donde la aventura no tiene límites. Pancula y el Bosque de Piedras encierran muchos misterios inacabables que solo tú mismo podrás experimentar cuando visites Llankama, donde todo es posible y donde la naturaleza te acoge con sublime plenitud.